Conéctate con la ESAP desde Cali en la COP16. Paz con naturaleza. ¿Qué tal, comunidad ESAPista? Continuamos con esta jornada de conferencias aquí en el stand número 7 de la Escuela Superior de Administración Pública en la zona verde de la COP16, ya en la recta final de este gran evento mundial que nos ha puesto a reflexionar en torno al cuidado de la biodiversidad. Hoy me acompaña Luis Leonardo García Guevara. Él es arquitecto con magíster en urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia y doctorado en políticas públicas y formación humana de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Tiene 25 años de experiencia general como consultor en temas de urbanismo, planeación territorial, gestión de proyectos, educación, gobierno y gestión pública. También es director de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, director de la Oficina de Patrimonio y Renovación Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá y de la Subdirección de Operaciones Estratégicas de la Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá. Tiene 15 años de experiencia docente, además también con publicaciones. Doctor, ¿me permite, por favor? Docente con publicaciones por investigación en temas urbanísticos, de arquitectura escolar, movilidad y políticas públicas territoriales, pero actualmente también hace parte de nuestra Escuela Superior de Administración Pública en la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal en la línea de ordenamiento territorial. Leonardo, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo has percibido, cómo te has sentido en esta COP16 y en este espacio especialmente dirigido a la gente, a la ciudadanía? Bueno, pues creo que es una oportunidad maravillosa para acercar todos los temas referentes al cambio climático y a la biodiversidad y ponerlos en el contexto general de las personas del común. Es un ambiente maravilloso y creo que es una iniciativa única del gobierno nacional que vale la pena mantener con el tiempo y evidentemente explorar todas las posibilidades que ello conlleva. Muy bien, por eso hoy tu charla titulada Ordenamiento Territorial y Catastro Multipropósito, herramientas clave para el cuidado ambiental y la biodiversidad en este contexto de la COP16. Leonardo, ¿por qué es tan importante el plan de ordenamiento territorial para la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente? Bueno, yo creo que podríamos empezar por el Plan Nacional de Desarrollo, que creo que es un plan disruptivo en la historia de todos los planes de desarrollo nacional, porque este es el primer Plan Nacional de Desarrollo que se propone tener un nuevo modelo económico y un nuevo modelo de desarrollo que no está basado en el carbono, que no está basado en la explotación del territorio, sino todo lo contrario, en la conservación de los recursos naturales y principalmente en todo el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Esa es la prioridad, el agua. ¿Cómo nos organizamos en nuestros territorios alrededor de ese líquido tan preciado, el agua? Pues el auditorio es suyo y cuéntenos por favor cómo va a ser hoy esta conferencia que tiene para nosotros, sobre todo para explicarnos esto tan importante. Bueno, muy bien, yo creo que hay que arrancar justamente por esa visión. Si uno revisa el contexto histórico de los asentamientos humanos, nosotros no podemos estar alejados del recurso hídrico. El punto aquí central es cómo hemos manejado ese recurso hídrico y cómo lo hemos venido consumiendo, principalmente porque no damos un buen uso y un buen manejo del agua, ¿cierto? Actualmente la contaminamos, hay muchos problemas de contaminación ambiental, hay muchos problemas de contaminación alrededor del recurso hídrico y de mal uso de ese recurso hídrico frente al territorio. La muestra de ello son los graves problemas que estamos viendo en ciudades como Bogotá, ¿cierto? Racionamiento de agua y probablemente en pocos meses tengamos un racionamiento también de energía por el mal uso del recurso hídrico, por la mala planificación alrededor de este. Y en Colombia, ¿cierto? Hay otra cantidad de problemas enormes asociados a ello.
la Amazonía, ¿cierto? Hemos visto la gran deforestación que se ha causado en la selva amazónica y cómo, digamos, esa masa verde se ha venido reduciendo dramáticamente, y de eso forman parte, digamos, Colombia, Brasil principalmente ha sido el principal deforestador de ese gran núcleo verde, pero todo eso está cambiando el sistema climático andino, ¿cierto? La gente piensa que porque la Amazonía está allá, pero está alterando totalmente el sistema climático andino y el sistema climático de nuestro país, y una reducción dramática del recurso que es esta temporada seca que estamos viendo actualmente. Muy bien. Entonces, Leonardo, entremos un poquito en el ejercicio que plantea este Plan Nacional de Desarrollo y entrémonos en la temática como tal. Bueno, muy bien. Yo creo que hay dos pilares fundamentales dentro de este plan de desarrollo. El primer ejercicio, como ya lo hemos venido diciendo, es cómo organizamos el territorio, es decir, para quién lo planeamos, cómo lo planificamos, ¿cierto? Y eso qué significa planear alrededor del agua. Entonces, en este sentido, planear alrededor del agua significa hacer un doble planeamiento. Por una parte, cómo hacemos para conservar el recurso hídrico, ¿cierto? Eso implica una planeación del sostenimiento del territorio, un manejo principalmente de las cuencas. Eso en términos reales significa un nuevo planeamiento alrededor principalmente de lo rural, ¿cierto? Con una perspectiva hacia lo urbano y hacia las grandes ciudades, pero principalmente desde lo rural. Démonos cuenta que históricamente el planeamiento rural ha sido como el gran olvidado de los planes de ordenamiento territorial y de los planes de desarrollo nacional. Eso por una parte. El segundo tendría que ver con la seguridad alimentaria, que me parece también un tema fundamental dentro de la planeación del territorio, y es cómo aseguramos que todos tengamos acceso a alimentos, que todos tengamos acceso a recursos sin que eso conlleva una explotación desmesurada del territorio. Mencionada. Exactamente. De hecho, es un tema que, escúcheme que le interrumpa, Leonardo, pero es un tema que estuvo también aquí, digamos, dentro de los grandes temas que tuvo la COP16, el tema de la seguridad también la alimentaria, pero también la comida sana. Correcto. Cómo cambiar los hábitos en torno a lo que consumimos. Bien, y ahí hay una relación bien interesante, y es de qué tan lejos nos llega el agua y de qué tan lejos nos llega la comida, y eso literalmente tiene que ver con los dos temas de seguridad alimentaria y planeación alrededor del agua. Entonces, número uno, como vemos hoy, hay ciudades como Ciudad de México que traen el agua desde 300 kilómetros, ¿cierto? Vemos el sistema hídrico de Bogotá, donde tenemos un páramo ahí muy cerca, pero literalmente ya estamos llevando el agua de Bogotá hacia otros límites, hacia otros municipios que ya son muy lejanos de esas fuentes hídricas, y eso implica que estamos dejando una huella sobre el territorio muy amplia y muy grande. Y lo mismo ocurre con la seguridad alimentaria. Si nosotros pensamos de dónde viene lo que comemos, cuántos kilómetros ha tenido que recorrer, pues básicamente ahí encontramos los riesgos que enfrentamos nosotros frente a esa posibilidad de tener alimentos seguros, alimentos de calidad. Y eso, digamos, una reflexión importante para todos, en la medida que hoy en día nosotros consumimos más procesados, ¿cierto? Es decir, alimentos ultraprocesados que alimentos que estén producidos en sitio. Pero en Colombia, digamos, hay una ventaja enorme, y es que los alimentos y la posibilidad de esa seguridad alimentaria y la posibilidad del recurso hídrico están prácticamente en todo el territorio. El desafío es cómo los cuidados y cómo lo hacemos sostenible, porque es lo que no estamos haciendo actualmente. Hay un reto también para la administración pública futura. Claro, principalmente para la administración pública, y digamos en eso es muy importante el papel de la ESAP. Para la administración pública, ¿cuál es? Es el reto de aprender dentro de este nuevo lenguaje del plan de desarrollo cómo se hace una planeación sostenible alrededor del agua y cuáles son los instrumentos, ¿cierto?, que permiten desarrollar esta nueva política e implementar este nuevo modelo de desarrollo alrededor de los recursos naturales. Entonces, en este sentido, para las administraciones públicas, principalmente para los gobiernos subnacionales, el reto es cómo vinculamos el ordenamiento territorial, y aparece un instrumento que es supremamente importante, que es el catastro multipropósito, que literalmente ha sido como la gran deuda que hemos tenido durante los últimos 50 años para hacer un planeamiento inteligente del territorio en Colombia. Leonardo, hay vacíos frente al concepto de catastro multipropósito, o quizá el desconocimiento, porque sí, hay, pensaría yo, muchos mitos en torno al tema del catastro multipropósito, temores, miedos. ¿Qué nos puedes hablar tú al respecto para que los ciudadanos que nos están escuchando? Bueno, muy bien. Lo primero sería definir qué es el catastro multipropósito, y creo que ese es un aprendizaje que es muy complejo para todos, en el sentido de que pensamos que es algo difícil, que está, digamos, en términos muy técnicos, pero es algo muy sencillo de entender.
El catastro multipropósito es toda la información que podamos nosotros cargar y recoger sobre el territorio. El catastro multipropósito es el medio, la forma, el cómo nosotros capturamos esa información y cómo esa información nos permite hacer actuaciones inteligentes sobre el territorio. Ser más asertivos en proyectos, en todo lo que vaya hacia las comunidades, ¿a eso te refieres? Claro, Los proyectos de intervención, ¿sí? principalmente en todos los procesos de planeación. ¿Esto qué quiere decir? Que el catastro multipropósito y toda esta cantidad de información que se genera alrededor de él debería permitirnos a todos los planificadores y a los gobiernos locales tomar decisiones en tiempo real, es decir, tomar decisiones muy informadas, muy pertinentes, con todo lo que nosotros necesitamos para hacer una buena prospectiva alrededor del territorio, que eso es el gran desafío. ¿Por qué? Solo para ponerte un ejemplo, los planes de ordenamiento territorial comenzaron en Colombia con el siglo XXI, ¿cierto? La ley 388 viene en el 97 y los planes de primera generación vienen desde allá, desde el año 1999-2000 para adelante. En ese entonces, ¿cierto? Muchas de las decisiones territoriales se tomaron basados en informaciones que nosotros podríamos decir un poco son intuiciones que tenían los planificadores. Y pensemos nomás en el ejemplo de los censos, ¿cierto? ¿Cuánto pasa entre un censo y otro para tener información demográfica y cómo planeamos alrededor de eso? De ahí que el catastro multipropósito lo que significa es recoger mucha información sobre el territorio que nos permita tomar decisiones acertadas e informadas sobre lo que debemos hacer y cómo debemos planificar. Actualizadas. Actualizada. Quizá, Leonardo, estábamos sobredimensionados de información y no sabíamos qué hacer con esa información, o estaba allí como que a veces dicen eso, ¿no? Estamos todos, se conoce tanto, pero no han sabido usar esa información que ya estaba allí. El catastro multipropósito lo que dice es, venga, organicemos esto, pero de manera actualizada y seamos más asertivos en las decisiones sobre los territorios. Bueno, yo lo que creo es un poco así, pero el gran problema es más que tenemos informaciones que no están conectadas, ¿cierto? Aquí tenemos un tema que se llama No hay articulación. no están articulados, se llama la interoperabilidad de los datos. Si tú vas a un municipio promedio hoy en Colombia, vas a encontrar que los planes de ordenamiento territorial están hechos con unas cartografías que no se corresponden, por ejemplo, con los prediales que aparecen ahí, ni con el catastro que tienen desactualizado desde el año 1984 en la mayoría de los municipios. Entonces tú, por ejemplo, ¿cómo planeas un perímetro urbano? ¿Cómo haces un cobro de plusvalía? ¿Cómo determinas cuánto se densificó o cuánto creció el área construida? ¿Cierto? Eso solo en el área urbana, pero principalmente en el área rural es donde tenemos más posibilidades porque hay que recoger mucha información para la conservación de la biodiversidad que hoy no tenemos, ¿cierto? Como por ejemplo, las áreas deforestadas, los tipos de cultivos, qué uso hacemos del suelo rural, cuál es el estado de las cuencas, ¿cierto? De nuestros ríos y de todo el territorio rural, que es información que no está articulada a ese ordenamiento territorial, como te digo, se hace de manera intuitiva y eso dificulta mucho la planeación del territorio. Bueno, entonces, frente a lo que te decía hace unos minutos, a los mitos del catastro multipropósito, ¿podrías numerarnos algunos tips para que quitarle como esa venda que tenemos a veces los ciudadanos por la desinformación al respecto? Bueno, muy bien. Este es un tema, digamos, diríamos delicado, sensible más bien, sobre cómo se toman las decisiones en el territorio. Entonces, el primero de los retos que tiene el catastro multipropósito, literalmente es convencer a las administraciones municipales de los gobiernos subnacionales de que esto es necesario y se requiere. Entonces aquí viene el primer mito, cuando tú hablas, ¿cierto?, con los gobiernos locales no quieren hacer catastro multipropósito porque piensan que es solo, ¿cierto?, única y exclusivamente con fines fiscales, pero además tampoco lo quieren hacer porque a ese nivel local hay algunos arreglos en todos los territorios justamente para no cobrar, por ejemplo, los impuestos o para no determinar el valor del suelo o para no saber qué es lo que se hace ahí. La informalidad en la tenencia del suelo le conviene a muchos actores, ¿cierto? Principalmente a los actores ilegales. Y también le conviene a muchos otros modelos de tenencia de la tierra, por ejemplo, al latifundismo, al uso extensivo en ganadería, ¿cierto? En monocultivos, que no quieren ser, digamos, objeto justamente de esa planeación y de esa información. Y ahí es donde el catastro se vuelve esencial. Entonces, el primer mito es, ¿esto es solo para ser financiero? No. ¿Es solo para cobrar impuestos? No.
¿cierto? Ese es el Que primer ese mito. yo pienso que es el mayor tema, el mayor temor de la ciudadanía cuando escuchan la palabra catastro, más impuestos. Claro, pero literalmente es el deber de la administración, es el primero, y es saber cómo está el territorio, cuál es la información que nosotros tenemos allí. Entonces, cómo se está usando el suelo. Por ejemplo, los municipios no han visto la potencialidad que tiene tener información sobre los tipos de cultivos que tenemos ahí, las hectáreas de cultivos, o sobre la biodiversidad, los parques nacionales, los territorios que tenemos que proteger, las cuencas. Entonces hay mucha información en el territorio que se puede recoger y que se pueden volver datos interoperables, que además permiten generar nuevos modelos de desarrollo municipales que no están esencialmente basados en el cobro del uso del suelo. Ahora también es cierto que hay actores hoy en Colombia que explotan el suelo y el agua principalmente, y tenemos que decirlo como es, gratis, ¿sí? El agua se la entregan gratis a muchos de esos tenedores de la tierra o a muchos de esos negocios que literalmente, como está la situación, deben empezar a rentar sobre eso para revertir, digamos, todos los daños o más bien el deterioro que se está generando alrededor del medio ambiente y principalmente para controlar o medir el uso del recurso hídrico, por ejemplo. Por eso el tema de tu conferencia es el catastro multipropósito y la biodiversidad y el cuidado de la biodiversidad. Esa organización lo que va a permitir es eso finalmente, que podamos cuidar de alguna manera, organizarnos en torno a las riquezas que tiene cada territorio. Es correcto. Esta mañana teníamos un diálogo con un funcionario de parques nacionales, por ejemplo, y estábamos hablando de todas las posibilidades que tiene el catastro multipropósito para empezar a cargar información alrededor de los parques nacionales. Entonces, primero, tener delimitaciones claras, saber quiénes son los propietarios, si el Estado si es el propietario total de esos predios, pero principalmente información científica. ¿Cuál es el estado del parque? ¿Cuáles son los niveles de deforestación? ¿Dónde están los lugares de desove, por ejemplo, de especies de peces? ¿Dónde llegan las aves migratorias? ¿Dónde son los nacederos de agua? Hay mucha información geográfica que es riqueza y que no está capturada en esos modelos de De información. allí la palabra Multipropósito, exactamente, porque ya no es solo catastro, y tú has dado ahí en el clavo, ¿cierto? Hasta el año 89, 90 se consideraba catastro porque era exclusivamente con fines, ¿cierto?, de fiscalización, sí. y era principalmente a nivel urbano. Hoy nos hemos dado cuenta que el catastro literalmente necesita volverse principalmente un tema rural, pero además esto es un tema que nos conviene a todos porque da seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, y ahí hay varios aspectos, no solo sobre la tenencia de las tierras individuales y privadas de cada una de las personas o de los ciudadanos, sino también la titulación para los grupos étnicos, para los grupos indígenas, que son las titulaciones comunitarias que también se han vuelto trascendentales para el cuidado de los ecosistemas en el siglo XXI. En este orden de ideas, los retos que tenemos de aquí en adelante, Leonardo, frente a el catastro multipropósito. Bueno, el primer reto, y lo repito, es que los gobiernos subnacionales se convenzan de la utilidad de esto, ¿cierto? Esto tiene muchos fines, no solo fiscales, pero también fortalece las finanzas municipales, y eso también es importante para las administraciones entenderlos. Ellos están administrando el territorio, y parte de administrar el territorio no es solo cobrar por el uso del suelo, sino que velar que ese cobro por el uso del suelo revierta en el sostenimiento del mismo, es decir, es un gana-gana para todos. Ese es el primer reto. El segundo, yo diría que es cómo vinculamos a los grupos étnicos en esta política del catastro multipropósito, y cómo vamos a hacer para entender las titulaciones comunales o comunitarias o grupales, porque literalmente son títulos que no entran al mercado de tierras, y son títulos que se otorgan principalmente a estos grupos étnicos o comunidades indígenas, que además son desde hace muchísimo tiempo unos de los mejores administradores o de los que mejor protegen los recursos en nuestro país y a nivel mundial. Entonces eso también representa un reto enorme, porque también hay una gran resistencia de la sociedad a que hagamos ese tipo de titulaciones comunales, ¿cierto? Ahí van dos retos. Y el tercero, que me parece fundamental, y es cómo nosotros volvemos esto interoperable. Entonces aquí viene con los planes de ordenamiento territorial, y esto hay que decirlo como es. Los planes de ordenamiento territorial hoy en Colombia, el 90% de los municipios, primero está desactualizado, es como el 88-89%, o sea, no han actualizado su plan de ordenamiento territorial. Número uno, no cuentan con sistemas de información geográfica para tomar decisiones en tiempo real. Pero número tres, además necesitan
generar estas fuentes para mejorar sus procesos de planeación, que no lo hagamos como lo hacíamos hace 20 o 50 años, ¿sí? Y ese es el gran y el enorme reto además que plantea este plan de desarrollo para todos los municipios de Colombia. Miraba en tu diapositiva los catalizadores. Bien. ¿Cómo aterrizamos ese tema a lo que nos estás hablando? Bueno, entonces los catalizadores son como esos elementos esenciales que apuntan digamos, a que podamos consolidar esta política pública del ordenamiento territorial alrededor del agua. Entonces ahí aparecía el primero, ¿cierto? Que es cómo logramos la protección y uso adecuado del recurso hídrico. Ese es el primer catalizador. Ni siquiera hay que expandirnos mucho en la charla para ver lo que está sucediendo en todo el país y a lo que nos enfrentamos. Lo que nos mencionabas al inicio. Claro, y mira que es en muchos sentidos porque esto es producto del cambio climático. Lo que pasó esta semana en Valencia, España, ¿cierto? Es un reflejo del cambio climático y de cómo, ¿cierto? El agua sale de un lugar y se recoloca en otro de forma violenta, ¿cierto? Y esto ocurre por el cambio climático. Segundo catalizador literalmente tiene que ver con el cambio del modelo económico y esto sí me parece supremamente interesante, importante y disruptivo en el Plan Nacional de Desarrollo porque además ha sido el eje del debate estos 2 años. ¿Cómo vamos a cambiar ese modelo productivista? ¿Cómo vamos a hacer para crecer y tener un desarrollo o un nuevo modelo de desarrollo sin carbono? Que no esté basado en carbono y que no esté basado en la explotación, ¿cierto?, de los recursos naturales. Entonces, esa sí es una propuesta, y hay que decirlo en esos términos, revolucionaria y muy interesante, pero también es una apuesta que nos va a llevar mucho tiempo, es una transformación. Pero otros países en el mundo vienen avanzando muy fuertemente en eso, ¿cierto? Pongamos unos ejemplos sencillos y básicos. Por ejemplo, China. El potencial eólico y de energías limpias que ellos están transformando hoy tienen su parque en más del 40% de la energía que producen para el consumo local, lo tienen entre ese parque, ¿cierto?, digamos de energías renovables limpias, de las mejores que hay. Para el 2030, ellos tienen proyectado que el 80% de sus ciudades sean ciudades esponja, es decir, que recojan el agua y la administren, no necesariamente potable, pero sí para el uso, por ejemplo, de sanitarios, lavamanos, todo el consumo. El ejercicio de reciclaje, claro, en el hogar. Y piensa que es algo que es supremamente lógico. Hoy en Bogotá está lloviendo, o acá en Cali está lloviendo, y estamos en racionamiento, y la gente ve correr el agua por el andén, pero no tiene agua en la llave de su casa, ¿cierto? Y lo veíamos acá en municipios como López de Micay, por ejemplo. Hoy tenemos la noticia, contaminado totalmente el río por mercurio y la minería ilegal, pero con una pluviosidad de 18.000 milímetros al año. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer allí? Oye, un acueducto de segunda generación, ¿cierto? Que sean modos descentralizados de administrar los recursos y de mejorar la eficiencia de los mismos. Leonardo, ¿crees que esta COP16 pone sobre la mesa temas tan importantes o les cambia de alguna manera la visión al catastro multipropósito? O sea, quizá prepara a la ciudadanía en general, que es finalmente quien acepta todo, se quitan todos esos velos, mitos y demás, y posiciona de una mejor manera todos estos temas. Claro, claro, totalmente. Yo creo que hemos tenido 2 semanas de una intensa mediación con todos los temas de la COP, donde las personas han estado expuestas a muchísima información, pero lo que queda allí principalmente es que todos los grandes cambios a nivel global y general parten de las pequeñas actuaciones individuales, ¿cierto? Si uno quiere cambiar el mundo, tiene que empezar primero por cambiar uno mismo. Y eso es lo que está quedando acá. Puede que haya muchos temas que nosotros no entendamos, que no conozcamos a profundidad, pero el primer cambio sí va en uno, en sus modos de consumo, por ejemplo. Reducir los plásticos de un solo uso, reducir una cantidad de productos, ¿cierto? Emplear energías renovables, pasar a modos de energía descentralizados, ¿cierto? Que eso nos va a permitir un mejor consumo, un mayor ahorro. Es decir, hay muchas actuaciones particulares y personales que eventualmente pueden cambiar el mundo y que surgen es justamente de esta reflexión y de estos eventos. Leonardo, y fíjate que yo vivo en Cali y este evento de la COP16, pues lo que lo hace a uno es aterrizar o visibilizar y ser más consciente de muchas cosas. Pero yo todos los días paso por el Boulevard del Río, por ejemplo, y nunca había visto tantos pajaritos como antes, y ellos no es que hayan venido a la COP16, no,
es la falta de detalle de uno, o se le vuelve paisaje uno y no valora las cosas como deben ser. La COP16, este evento ahora digo, wow, qué cantidad de pajaritos, en la mañana canta uno, canta el otro, y eso le genera, a mí me ha generado un sentimiento muy agradable y de conciencia y de amor también por la ciudad. Sí, sí hay un cambio de actitud. Pero centrándonos en tu tema y para seguir hablando de catastro multipropósito, sí me encantaría que nos explicaras cuáles son los proyectos que va a implicar esa transformación de la que venimos hablando. Bueno, muy bien, diríamos que estamos asociados a 4 grandes proyectos. Voy a arrancar por el segundo, porque es literalmente el más importante, que es acelerar el catastro multipropósito. ¿Qué tenemos hoy en el territorio nacional? En el territorio nacional tenemos que solo el 7,95% del territorio nacional cuenta con catastro multipropósito, es decir, menos del 10%, y se requiere una actualización. La meta de este plan de desarrollo es llegar por lo menos al 70% del territorio. ¿Esto por qué? Porque el catastro multipropósito es el que nos va a permitir recolectar toda la información sobre el territorio para hacer una planificación, una planeación real alrededor del recurso hídrico. Exactamente, una planeación inteligente del territorio. Sin información no podemos tomar decisiones inteligentes. Sin catastro multipropósito sigue siendo una toma de decisiones desinformada. Eso es, digamos, el primer proyecto supremamente importante de este Plan Nacional de Desarrollo. Vamos para el segundo, que sería como la reforma rural integral. Y esto tiene que ver con cómo manejamos hoy el suelo y qué es lo que producimos en ese suelo hoy, ¿cierto? No tenemos, ¿cierto?, información en tiempo real ni información totalmente acertada de qué es lo que se produce en el territorio, de cómo se produce y para dónde va, ¿cierto? Cuando tú miras las reseñas de los municipios, por ejemplo, te dicen, no, aquí se produce mucho café. ¿Cuánto? ¿Cuántas hectáreas de café tienes? No está contabilizado. No está contabilizado, ¿cierto? Y eso ahora súmalo para el recurso hídrico, para los aguacates, para la madera, para los minifundios, para los latifundios, ¿cierto? Y esa reforma rural integral justamente va en el sentido de que, número uno, el suelo no sea improductivo, número dos, no esté siendo acumulado, digamos, en esa forma ociosa, ¿cierto? Y número tres, que él tenga unos usos que sean mucho más compatibles con el medio ambiente, que sean mucho más compatibles con el agua, con el recurso hídrico, pero sobre todo que sean compatibles con las posibilidades de mejorar la seguridad alimentaria de los colombianos, es decir, que se use el territorio para producir alimentos, que es algo en lo que nosotros estamos hoy, digamos, en una deuda histórica. Aparece un tercer tema, ¿cierto?, que es la protección de los océanos, las zonas costeras e insulares, que es literalmente es la tercera parte de nuestro territorio y es uno de los lugares olvidados de los colombianos, porque somos un país centralizado que vivimos principalmente en la cordillera andina, ¿cierto? Pero nosotros no nos acordamos de esos territorios y literalmente son los territorios que enfrentan hoy por hoy más riesgo con el cambio climático, son los que se van a ver más afectados por temas de inundaciones. De las costas, cada vez pierden territorio, tienen que irse, se han tenido que ir corriendo porque el mar cada vez se entra más. Aquí en el Pacífico lo vivimos, Ladrilleros es uno de los lugares más afectados por esto. Y lo estamos viendo hoy en la COP, ¿cierto? Una de las noticias que ha rodado hoy es que literalmente estamos en el riesgo de que uno de los ecosistemas más importantes a nivel mundial, como son los corales, puede desaparecer en 10 años por la acción del hombre y a través del cambio climático. Por el recalentamiento de la temperatura del mar ha subido y eso los mata. Correcto. Entonces ahí tenemos un tema que es muy importante para un país que normalmente ha estado centralizado, que tiene olvidadas un poco sus costas y sus mares, y que requiere específicamente una nueva mirada alrededor de la riqueza que hay allí, ¿cierto? Que es muy importante. Y un cuarto muy importante, y es el reconocimiento de las comunidades que habitan los territorios, ¿sí? Y esto evidentemente tiene que ver con los territorios ancestrales y con las etnias que forman parte de nuestro país. Nosotros vivimos en un país que ha tenido los últimos 600 años una dinámica literalmente de explotación colonialista sobre todo el sistema territorial, que ha desconocido los derechos de esas comunidades étnicas y en general ha desconocido los derechos de los grupos que históricamente habían sustentado y mantenido el suelo. Y ahí es muy importante ese reconocimiento porque también genera una apropiación sobre el territorio, pero principalmente porque trae nuevos modelos de administración sostenibles que no tenemos nosotros, digamos, como occidentales comunes y corrientes, y que este tipo de grupos sí tiene
en su ADN, en su cabeza y en la manera en la que lo administran. Cosmovisión de ellos, Leonardo, así es. Con la escuela estuvimos más o menos hace un mes en la comunidad Misak del resguardo indígena de Guambía, y la cosmovisión de ellos es que venimos de la tierra, es circular y volvemos a la tierra. Y en ese sentido ellos ordenan su vida y organizan su vida. Si tú vas al resguardo de Guambía, ves que cada parcela al lado de sus casas tienen algo de comer cultivado. Sí, la mayoría, hay papa, es lo general por la altura, hay cebolla, ellos cada casita tiene una parcela de alimentación, y es que para ellos eso hace parte de su vida también y de su cosmovisión, como te decía, sembrar. La tierra para ellos es su madre. Es correcto, y mira por ejemplo esto, pongamos el caso de lo que está ocurriendo hoy en Brasil, ¿cierto? Y que tiene que ver con el catastro multipropósito. El gobierno brasilero tomó la decisión de hacer dentro de su catastro multipropósito un módulo específico para los grupos étnicos y para esos grupos especiales de población. ¿Por qué? Porque eso incluye titulaciones comunales de suelo, titulaciones para protección de territorios, pero principalmente para proteger y promover esos modos de vida ancestrales. Pensemos que en Brasil hay digamos en este momento hay una gran disputa del territorio, los que vienen quemando bosques para expandir el ganado, los que vienen deteriorando la Amazonía para explotaciones mineras, frente a estos grupos indígenas que han sido los protectores naturales del territorio. Y ahí el gobierno brasilero, y esto es un caso importante para el gobierno colombiano, entendió que el catastro multipropósito es justamente esa herramienta que permite mejorar esas intervenciones sobre el territorio y dar seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra. Es que cuando usted la titula comunitariamente, ese es un suelo que ya no entra en el mercado de suelos, que ya no entra para ese tipo de negocios y que facilita que estos grupos étnicos sostengan, mantengan y exploten de manera adecuada ese tipo de territorios. De alguna manera esto nos puede introducir a la producción para la vida. Es correcto. ¿Sí? Que es lo que vemos acá en nuestra primera meta, ¿cierto? Y tiene que ver con el derecho a la alimentación y con lo que hablábamos de la seguridad alimentaria, ¿cierto? Antes de iniciar todo el Plan Nacional de Desarrollo, nosotros hablábamos de que básicamente las hectáreas productivas en Colombia para alimentos no superaban el 15% del suelo nacional. Eso significa que hay mucho suelo, ¿cierto? Que está siendo intervenido o que está siendo, digamos, que no está siendo utilizado de la forma adecuada porque tiene potencial agrícola y que está siendo acumulado para otros fines o que simplemente no está siendo debidamente administrado. Y eso sí repercute, digamos, en la seguridad alimentaria, en el precio de los alimentos, en lo que hablábamos al principio de qué tan lejos nos llega la comida a nuestros platos en nuestras casas. Y esto es justamente un ejercicio fundamental y por eso hablábamos de esta reforma rural integral. Porque al hacer la reforma rural integral lo que aseguramos por una parte es que la mayoría de estos suelos se vuelvan productivos, pero que se vuelvan productivos para alimentos, ¿cierto? No, por ejemplo, para monocultivos en combustibles, no para explotaciones que no tengan que ver con el consumo, ¿cierto? Humano, sino con otro tipo de enseres o con otro tipo de beneficios que literalmente explotan el territorio de una manera intensiva y no le dejan, digamos, nada a los grupos humanos que están alrededor de esos cultivos. También tiene que ver, lo veo, con la eliminación del hambre, por el tema, si hay seguridad alimentaria, pues es algo que va concatenado. Es correcto, ¿cierto? Mientras nosotros vivimos en un país como Colombia, que es literalmente un país pobre, mientras haya personas con hambre, pues va a ser muy difícil que nosotros tengamos la paz total. Pero ahí está la otra cara, ¿cierto? Somos un país muy rico y ese territorio es el que está siendo hoy disputado por esa riqueza y justamente la falta de seguridad jurídica sobre el suelo, el desconocimiento sobre qué es lo que tenemos en el territorio y la falta de control del mismo es lo que nos ha llevado a esta situación que tenemos, no de este gobierno ni del anterior, no, tenemos hace más de 100 años esta disputa por el territorio en Colombia que es de forma violenta y continua. Leonardo, vamos cerrando con esta conferencia, y para cerrar yo quiero que no nos dejes ir sin esas ideas principales que nos tenemos que llevar aquí en nuestra cabecita de acá para que podamos comprender este reto que tiene no solo la administración pública, sino nosotros también como seres humanos.
Bueno, muy bien. Yo diría que alrededor de lo que hemos hablado hoy tenemos tres retos fundamentales. Entonces, yo diría que el primer reto del ordenamiento alrededor del agua, y esto es fundamental, es saber cómo la estamos usando. Sí, porque hoy no lo sabemos, ¿cierto? Hoy no sabemos cuántas explotaciones hay, cuántas concesiones de aguas hay, cómo es el consumo que está generando todo el territorio, en qué se está yendo el agua. No tenemos un modelo hídrico nacional que nos permita a nosotros entender cómo se está administrando ese recurso, ni los niveles de deterioro, ¿cierto? Es decir, hay información, hay agencias del Estado que están trabajando en ese sentido, pero todavía no tenemos, digamos, todo ese modelo de información que nos permita a nosotros construir esa visión y que nos permita a nosotros tener realmente la posibilidad de hacer un planeamiento territorial alrededor del agua, número uno. Número dos, necesitamos el catastro multipropósito porque necesitamos hacer territorios inteligentes y los territorios inteligentes se construyen con información, sean urbanos o rurales, y ese es el segundo indicador. Mientras más información tengamos del territorio, más inteligente lo podemos administrar y más eficiente y sostenible podemos hacer el desarrollo territorial. Y número tres, yo creo que esto tiene que ver también con el catastro multipropósito y tiene que ver con la manera como vemos el territorio, y tú lo has dicho, es cómo incorporamos esas cosmovisiones que para la mayoría de las personas ajenas al territorio y a la planeación, digamos, no son normales, no son compatibles, ¿cierto? No son viables porque las desconocemos, porque no las tenemos en cuenta, porque nunca hemos tenido la posibilidad de acercarnos a esos modos de vida. Entonces diría que para mí esos son esos tres retos, porque este último, que es el reconocimiento de otras visiones, tiene que ver justamente, cerrando ese círculo de esos tres temas, es básicamente cómo hacemos un modelo de desarrollo descarbonizado, centrado en la vida, ¿cierto? Que es lo que tiene que ver con nuestro plan de desarrollo, que es Colombia, potencia mundial de la vida. Pues Leonardo, te agradecemos inmensamente que hoy nos hayas compartido esta conferencia que nos deja básicamente con tres ejercicios muy interesantes. Organizarnos en torno al agua, no solamente para los gobiernos, nosotros mismos en casa, es un reto que todos tenemos que llevar adelante. La administración pública, también los futuros administradores que traigan a su agenda el agua como el principal punto de organización. Los territorios inteligentes y la incorporación de los saberes ancestrales. Así es. A nuestra cosmovisión. ¿Correcto? Bueno, pues te agradecemos desde la Escuela Superior de Administración Pública este espacio, que hoy nos hayas acompañado en esta recta final de la COP16. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que nos volvamos a ver pronto. Claro que sí. Sigan ustedes en esta agenda que tenemos de conferencistas, agenda académica aquí en el stand, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros canales oficiales de WhatsApp. Seguimos hasta mañana aquí en el stand 7 de la Escuela Superior de Administración Pública en la COP16.